Mañana se celebran 2 años del gobierno del presidente Juan Manuel Santos y nosotros no podíamos tener un mejor invitado para analizar y revisar lo que ha pasado desde el 7 de agosto de 2010. Por eso me complace de verdad, con toda seriedad, con toda la seriedad que caracteriza este programa, me complace anunciarles que con nosotros está el presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos. Presidente, bienvenido. Gracias. Siga, por favor. Bienvenido. Muchas gracias, Lado. Muy agradecido por esta invitación y esta oportunidad. Usted siempre tan ocupado y eso, qué bueno que haya sacado un rato para estar aquí con nosotros. ¿Cómo no venir aquí a que usted me entreviste? Bueno, pues ya vernos un poco. La última vez que yo me vi con usted en un escritorio, creo que fue cuando usted trabajaba en el tiempo, usted era subdirector, estaba sentado aquí, yo era un colaborador y estaba sentado allá. Así es, ahora se invirtieron los papeles. Se invirtieron los papeles. ¿Le gustaba Chabela Vargas? Sí, fueron muchos los amores que quise conquistar con las canciones de Chabela Vargas. ¿Y le sirvió o no? Poco. ¿Tu tina no le jala a Chabela Vargas? No, esa era culpa mía. Presidente, estos 2 años indudablemente han sido muy agitados. En un país como Colombia una presidencia no puede ser tranquila. ¿En qué se parece el país que usted conocía antes de ser presidente y el que le ha tocado desde el 7 de agosto de 2010? ¿En qué se parece? No, pues el país es un país lleno de contrastes, es un país lleno de oportunidades excepcionales, pero también de problemas muy complejos. Y por eso es un país fascinante, un país donde no hay un solo día donde uno se aburra, sobre todo en la profesión que usted tiene, que yo tenía antes de periodista, y tampoco, por supuesto, como funcionario. Y por eso todos los días hay un desafío nuevo, una situación nueva, pero lo importante es que es un país con un tremendo futuro y en la medida en que uno pueda contribuir a que ese futuro sea cada vez mejor y se vuelva realidad, pues está uno contento. ¿En qué área usted siente que ha estado por debajo de las expectativas? ¿Dónde cree usted que toca dar un timonazo fuerte? No hacer correctivo, sino decir esto por aquí no es, vamos para otro lado. No, en todo trabajo y sobre todo cuando está uno en el trabajo que yo tengo, hay éxitos, hay fracasos o equivocaciones, y yo diría que de pronto me he equivocado o no he tenido los resultados que hubiera querido obtener en frentes donde nos hemos demorado mucho ordenando la casa. Por ejemplo, en infraestructura. Llevamos 2 años ordenando la casa, estructurando los proyectos, pero en cierta forma ha sido deliberado. La gente dice, bueno, ¿dónde están las obras? Y con razón preguntan. Ya vienen y vienen bien, porque es que estamos acostumbrados a hacer obras rápido que al final resultaban más costosas y se quedaban por la mitad del camino. Siempre me hubiera gustado tener mejores resultados, aunque hemos logrado muy buenos resultados en la lucha contra la pobreza. Sacamos 1.200.000 colombianos de la pobreza y 670.000 de la pobreza extrema. Esas cifras no se han visto nunca. Sin embargo, seguimos los colombianos con el 33-34% de pobreza, una pobreza extrema por encima del 11-12%, demasiado. Empleo. Hemos creado más de 2 millones de empleos en un mundo que está haciendo lo imposible para detener el crecimiento del desempleo. Esa creación de empleo ha sido muy exitosa, sin embargo, hay más de 2.300.000 o 400.000 colombianos sin empleo. ¿En porcentaje eso es cuánto de desempleo? Llegamos al 10% y yo espero que ya el próximo mes estemos por debajo del 10%. ¿En cuánto lo piensa dejar al finalizar su gobierno? En forma permanente, lo que prometimos, en un dígito. En un dígito, 9 algo. Ojalá menos, pero un dígito fue la promesa. Y en número de empleos, porque prometimos en la campaña 2,5 millones de empleos, ya vamos en el 80% en tan solo 2 años. ¿Qué decirles a los colombianos que sienten que de pronto las locomotoras van un poco lentas? Algunas, ¿no? Porque otras van disparadas. La locomotora de la minería y la energía va disparada, va por encima de lo que habíamos previsto.
La locomotora de la infraestructura, esa la reparamos y va a volar en el segundo semestre y sobre todo el próximo año, porque ya está todo estructurado. La locomotora de la vivienda va bien, y ahora con las 100.000 viviendas gratis va a tomar todavía más velocidad. La locomotora del sector agropecuario, ahí pues por lo menos está avanzando. Es que antes, en el año 2008, 2009, esa era una locomotora que iba de para atrás. La recompusimos y ahora está creciendo. Puede crecer más, pero ahí está eso íntimamente ligado a un proyecto que para mí es fundamental, Vlado, que es el de devolverle a los campesinos que fueron desalojados a punta de fusil su tierrita, su tierra, para poder volver a tener una vida digna. Y eso va marchando bien porque ya tenemos toda la infraestructura, los propios jueces han sido capacitados y eso debe comenzar a producir resultados muy pronto. Usted decía hace un minuto que tuvo que empezar a poner la casa en orden. ¿Qué cosas encontró usted muy desordenadas? Pues el sistema de salud es un caos terrible. La parte de infraestructura, no había proyectos, los proyectos que estaban mal estructurados, estaban mal contratados. Por ejemplo, el aeropuerto El Dorado, para darle un ejemplo concreto, nos tocó llamar a los contratistas, sentarlos, decir, bueno, esto hay que renegociarlo. Se renegoció, están cumpliendo y en octubre los bogotanos y los colombianos vamos a tener un cipote aeropuerto del Dorado, que además es solamente la primera fase. Las autopistas llamadas de la montaña, se había dicho que iban a costar 5 billones de pesos y que el gobierno tenía que poner solamente 1. Pues acabamos poniendo 10, porque lo estructuramos bien, lo hicimos realmente como toca, y eso se va a lograr muchos frentes donde es mejor demorarse un poco más, pero hacer las cosas bien. Hace unos años, ya cambiando de tema, hace unos años usted era enemigo acérrimo del presidente Chávez. Usted escribió un artículo en la revista Diners que yo ilustré. Sí, me acuerdo. Y que se volvió famoso. Que se volvió muy famoso. Muy Chávez como una especie de usted diablo. Con una pancarta con Chávez como el diablo, exactamente. Pero desde que asumió la presidencia usted cambió el tono con el presidente Chávez. ¿Para qué le ha servido a usted y al país esa reconciliación? Muchísimo. Mire, yo hice una reflexión. Efectivamente, con Chávez teníamos una pugnacidad bastante elevada porque nos decíamos cosas terribles. Pero cuando salí elegido, uno tiene como que... Es como cuando uno tiene un hijo. Antes no le tenía miedo al avión, tiene un hijo y dice, ¿y qué tal que este niño se quede sin papá y sin mamá? Entonces comienza uno como a pensar diferente. Lo mismo sucede cuando sale uno elegido de presidente. Ya no puede pensar ni como periodista, que yo fui periodista muchos años, ni como ministro. Tiene que ser como el jefe del Estado, pensando en el bienestar de los colombianos. Hice una reflexión muy sencilla. Esa situación que teníamos con Venezuela, de insultarnos todos los días, de no tener comercio, de inclusive hablar de guerra, lo cual estimulaba la compra de armamento en lugar de dirigir ese dinero hacia inversión social, donde no había comunicación de ninguna clase. Eso era totalmente contraproducente para el pueblo colombiano y para el pueblo venezolano. Y dije, este señor, con el que he tenido tantas diferencias, no es ningún bobo. Este señor tiene una responsabilidad también como jefe de Estado. Y nos sentamos, así como estamos usted y yo, y hablamos con toda la franqueza. Mire, usted y yo pensamos... Pero yo no me pongo sudaderas tricolores. No, claro. Pero llegamos a un acuerdo que para el bien del pueblo venezolano, para el bien del pueblo colombiano, si nos respetábamos las diferencias, yo no me voy a volver un revolucionario bolivariano, ni él se va a convertir en lo que yo pienso, una demócrata de la tercera vía. Entonces, pero si nos respetamos las diferencias, podemos colaborar en algo que para los pueblos
sea productivo y conveniente, y eso ha sido así. Por ejemplo, ya estamos, este año vamos a superar los 3.000 millones de dólares de comercio bilateral. Nos hemos juntado para hacer acciones diplomáticas, como por ejemplo, para mencionarle una, logramos que Honduras regresara a la OEA y convencer a todos los interesados que así fuera. La región, toda la región, UNASUR, todo eso ha cambiado, en lugar de ese clima de pugnacidad y de pelea. Pesada que había. Entonces, Colombia ha surgido como un país relevante en la región y en el mundo. Eso no se hubiera podido hacer con los países vecinos en contra de uno. Y además, en materia de seguridad, Chávez ha colaborado mucho más de lo que la gente se imagina. De manera que aquí no hay sino cosas positivas para el pueblo colombiano y para el pueblo venezolano. Bueno, presidente, vamos a hacer una pequeña pausa comercial y enseguida vamos a hablar de un tema que yo estoy seguro de que a usted lo toca al corazón, y es del expresidente Eduardo Santos. Hoy, en vísperas del 7 de agosto, seguimos aquí en diálogo con el señor presidente de la República. Doctor Santos, ¿qué significa para usted la imagen del presidente Eduardo Santos, su tío abuelo? Eduardo Santos fue un presidente que marcó como un estilo, lo que llamaban el estilo santista en esa época. Era una persona muy moderada, era una persona de muy buenas maneras, era un conciliador, pero al mismo tiempo defendía sus convicciones con mucha vehemencia. Era una persona muy ilustrada. Los discursos de Eduardo Santos son famosos por su profundidad, y él estuvo en la mitad entre López, en los gobiernos de López Pumarejo, y algunos dicen que fue una especie de pausa de la revolución en marcha para consolidar ciertos fenómenos de progreso y de desarrollo del país. Yo tengo una buena imagen de él como estadista. Lo conocí, por supuesto, era un poco distante, un poco rígido. Mi abuelo era mucho más bohemio, mucho más, claro, más de lavar y planchar, pero por supuesto tengo mucha admiración y buenos recuerdos de la presidencia de Eduardo Santos. ¿Qué pensaría Eduardo Santos? ¿No cree que se revolcaría en la tumba viendo que el periódico que fundó en algún momento fue de Planeta, que está en el otro lado del espectro político en el que él estuvo siempre? Yo creo que sí, para serle franco, yo creo que sí. Él fue un republicano, un pro-republicano, pero acérrimo. Él le abrió las puertas a muchos republicanos para que vinieran a Colombia, se refugiaran en Colombia, luego regresaron a España. Presidente, hablando ya un poquito de estos temas que llaman de popularidad y estas cosas, es innegable que hay muchos personajes que en Colombia tienen muy buena reputación y muy buena imagen. El expresidente Uribe también tiene muy buena imagen, pero el presidente es usted, no Uribe. ¿Usted no cree que es un error dejar que Uribe le ponga la agenda? Es que no creo que me esté poniendo la agenda. Usted sabe que yo tengo un mantra: no PQ, no pelear con Uribe. Yo respondo a cualquier crítica con resultados, y en eso estoy. Y usted va a ver que cada vez vamos a producir más resultados. A este país no le conviene esa pelea, por eso de parte mía no va a haber esa agresividad o esa interlocución, esa pugnacidad. Yo voy a responder con resultados, que es lo que creo que al pueblo colombiano más le interesa y más le conviene. Sin embargo, hay una cosa que a mí me llama la atención. Hoy el vicepresidente Argelino Garzón dice que apoya una constituyente y que ojalá se use para acercarlo a usted con el expresidente Uribe. Entonces, no entiendo. El vicepresidente le dice a usted que no, le había dicho a un senador que sí, y ahora vuelve y dice que sí apoya una constituyente. Pero yo no sé de dónde salió. Una entrevista que dio en la Policía Nacional esta mañana. No, pero él lo que dijo una cosa como muy... ¿gaseosa o qué? Sí, muy confusa, en el sentido de que lo que él
quiere es que el presidente Uribe y yo nos sentemos a dialogar en torno a la constituyente, pero él no dijo que la apoyaba y él me dijo a mí, delante de muchos testigos, que él no apoyaba esa constituyente. Entonces, no sé qué le habrá dicho al senador Vélez, pero él no apoya esa constituyente. Además, es una discusión que no tiene ningún sentido, porque eso no hay la menor posibilidad de que esa constituyente en este momento vuele. A mí lo que me han contado es que el vicepresidente está tomando esto. ¿Qué es eso? Medicina postraumática con esencia de nogal. Uribex. Eso es lo que está tomando, lo que está tomando, y tenemos entendido que ¿Y eso para qué es? ¿Qué hace? No sé, dice medicina postraumática con esencia de nogal y garantizada por el puro Centro Democrático. Eso es una cosa de laboratorio nueva, que yo creo que eso es lo que tiene un poquito alterado al vicepresidente. Pero cambiemos de tema. ¿Usted gobierna pensando en las próximas elecciones o en las próximas generaciones? Yo gobierno sin duda alguna pensando en las próximas generaciones. ¿Así eso le cueste una reelección? Pues mire, le voy a dar un ejemplo concreto. Cuando me nombraron a mí ministro de Hacienda, todo el mundo dijo que era un suicida. ¿Usted se acuerda, hablado, que a mí me preguntó un periodista, no, muchos periodistas me preguntaron, ¿y usted qué le ofrece al pueblo colombiano? Y yo dije, sudor y lágrimas. Lo recuerdo perfectamente. Y a mí me quemaban... Frase de Churchill, ¿no? Pero él le agregó la sangre. Yo dije, sudor y lágrimas sin la parte de la sangre. Pues la sangre ya la teníamos. Y le dije, y a mí me quemaban en todas las plazas públicas por las medidas tan impopulares que nos tocó tomar en ese momento, y yo como ministro de Hacienda. Si yo hubiera estado pensando en las elecciones o en escalar en la parte de las encuestas, no hubiera ni aceptado el Ministerio de Hacienda ni hubiera tomado esas decisiones. Pero fíjese cómo a la larga, 10 años después, esas decisiones que tomamos son las que hoy nos mantienen medio blindados de esta tormenta. Y en buena medida le ayudaron mucho a los dos gobiernos del presidente Uribe. Muchísimo, porque eso fue lo que sembró el crecimiento económico que hemos tenido. Pero bueno, usted menciona al presidente Pastrana, que obviamente fue muy impopular, pero yo creo que la gente ha sido menos benévola de lo que debiera, porque yo creo que ni Uribe era tan bueno ni Pastrana era tan malo, ¿no? Pero me ha causado curiosidad. Yo dije, a ver, María Isabel Rueda es amiga del presidente, la conocemos de tiempo atrás por el medio y toda esta cosa. ¿Qué pensó usted cuando ella escribió que usted estaba pastranizado? No, pero ella lo que escribió es que me querían pastranizar. A veces es una manera de decirlo. No, lo están queriendo pastranizar, es lo que están queriendo, en cierta forma, colocar como una persona débil frente a la guerrilla, cuando, por Dios, no hay, modestia aparte, y me da pena hablar en primera persona, pero no hay persona que le haya dado más duro a la guerrilla que este servidor. Sin duda ninguna. Sin duda alguna. Entonces, a veces me río. Pastranizar, ¿en qué sentido? Si eso es lo que quiere, si lo que quieren con eso es debilitar, mostrarme como una persona débil, como una persona que no tiene el carácter para enfrentar la guerrilla, pues me muero la risa. ¿Usted qué columnistas no lee nunca? Que no leo, muchos no leo. ¿Cómo cuáles? Pues es que no tengo tiempo, no por falta de eso, no tengo tiempo. Yo no sé, por ejemplo, no leo nunca a Pedro Medellín, no lo leo. Lisandro Duque, no lo leo. ¿A José Obdulio? A veces lo leo. ¿Sí? Sí, para como es como a tomarme una cosa de esas. Para tomarse un poquito de Uribex. ¿Usted lee los trinos del expresidente Uribe? No. ¿O se los cuentan? No. Ni los leo ni me los dejo contar, porque entonces no podría gobernar. Mocus dice que lamenta no haber sido presidente porque le hubiera gustado poner a andar la locomotora a la educación. Sí. ¿Usted qué va a hacer con la locomotora de la educación? La reforma educativa se cayó y la educación es, mejor dicho, inevitable que se tenga que reformar, que toque hacer algo al respecto. Buena pregunta. La reforma educativa era sobre la educación superior. La educación, hemos hecho algo sin precedentes, y es, a partir del 1 de enero de este año, educación totalmente gratis para todos los colombianos
que vayan a las escuelas públicas, del grado 0 al grado 11. Ahí se benefician 8.6 millones de niños y adolescentes. Gran reto ahora, mejorar la calidad, y estamos haciendo muchísimo para que la calidad de esa educación sea cada vez mejor. En educación superior, acabamos de anunciar un programa que se llama Jóvenes en Acción, para darle a los estratos más bajos un subsidio, 200.000 pesos mensuales, más un cupo en el SENA, por ejemplo, para que se puedan capacitar después de graduarse como bachilleres. Estamos, a través de las becas del ICETEX, dando becas y créditos, lo que hemos llamado becas créditos con 0 interés real, para darle más acceso a los bachilleres, que ese es uno de los grandes desafíos, de los grandes problemas a la educación superior. Estamos en un proceso de acreditación de las universidades para que eleven su calidad educativa, de manera que en educación hemos hecho muchísimo. Lógicamente que podemos hacer mucho más, estamos rezagados en materia de calidad, los concursos que se hacen, los exámenes que se hacen de nuestra calidad frente a otros países, seguimos bastante bajo y tenemos que mejorar. ¿Va a haber también más cupos para los colegios? Porque está bien que sea gratuita la educación de primaria y secundaria, pero también va a haber más colegios. Pues estamos construyendo muchísimos más colegios. Ah, qué bueno. Megacolegios en muchos sitios del país y en unos grandes colegios con computadores. Estamos conectándolos en la parte tecnológica para que tengan todas las facilidades. ¿A qué aspiro yo? A que un niño de estrato 1 tenga las mismas oportunidades que el niño de estrato 6, tenga la misma educación, y si se tiene un aparatico de esos como se los estamos dando y se pueda conectar por internet, pueda acceder a la misma información, y si los profesores quieren utilizar las tecnologías para enseñar a ese niño, que sea la mejor tecnología posible. Yo, cuando estuve en bachillerato, estudié en un colegio público donde pagué 25 pesos desde sexto hasta 11, que en esa época ya le decíamos sexto a 11. Y teníamos colegios súper dotados, que eran los INEM, que desafortunadamente hoy en día no son lo que fueron. ¿No sería descabellado recuperar ese modelo que fue tan innovador en su momento? ¿Usted no cree que sería muy útil recuperar ese esquema hoy en día? Lo que pasa es que tenemos que aprender a descentralizar el papel del Estado y lo que el Estado hace. La educación es una parte fundamental de lo que el Estado tiene que hacer, y en la medida en que los municipios y los departamentos aprendan a tener entidades educativas de alta calidad, nos va mucho mejor. Volver a centralizar, por ejemplo, los colegios públicos, me parece que sería casi imposible políticamente y de pronto hasta contraproducente. Lo mejor es tratar de acompañar a aquellos municipios y departamentos que están rezagados, como lo estamos haciendo, para que cada vez mejoren la calidad. La reforma a la educación, usted sabe pues que tuvo que retirarla, fracasó. La reforma a la justicia fracasó. La reforma a la salud está en pañales y la reforma tributaria está congelada. Si el capital político es para gastarlo, ¿por qué no meterle el diente a reformas tan importantes como esas? Claro, si yo comienzo a enumerar las reformas que hemos aprobado. No las vamos a enumerar porque nos tocaría hacer un consejo comunal y qué pereza. Exactamente. Entonces, hemos hecho unas reformas muy importantes, maravillosas. La cantidad de leyes y de reformas constitucionales que se han aprobado en estos últimos 2 años no tiene precedentes. Que fracasó la reforma de la justicia. La reforma de la justicia constitucional, que me tocó objetar por lo que pasó en la conciliación, era un elemento dentro de todo un paquete que no era lo más importante. Si usted suma las reformas que se han aprobado en estos últimos 2 años solamente en el sector justicia, eso ya de por sí, y pregúntese a cualquier abogado, es una verdadera reforma de fondo. En la parte educativa, esa reforma tampoco tenía una cosa de gran envergadura, era sobre la educación superior, donde al principio se permitía la inversión de capital privado en algunas universidades públicas y se mejoraban algunas cosas. Lástima que esa reforma
se hubiese tenido que retirar para concertarla porque hubo una reacción tremenda, y eso no lo considero como un fracaso, lo considero como hay reformas que se aprueban y otras que no se aprueban. Yo le digo a los propios parlamentarios, a ustedes los juzgan por lo que aprueban y por lo que dejan de aprobar, porque muchas veces es mejor no aprobar ciertas reformas a aprobarlas. ¿A usted esto le recuerda algo? ¿Eso es un miquito? Un miquito que después creció y se convirtió en un orangután en la reforma a la justicia. ¿Usted cree que este miquito creció a espaldas del gobierno o que falló en el gobierno para que ese mico se volviera de ese tamaño y que el ministro de Justicia del momento dijera: gracias, señores congresistas, por aprobar esta reforma? Ahí hubo una falla del gobierno de no estar encima de la conciliación. Lo que llegó a la conciliación, la reforma que llegó, tenía más cosas positivas que negativas. Ese balance lo hicimos muchísimas veces. El análisis de la reforma tenía cosas que no nos gustaban, pero era el precio que teníamos que pagar por aprobar las cosas que sí nos gustaban. Lo que realmente donde apareció este miquito fue en la conciliación, y ahí falló el ministro de Justicia porque no se dio cuenta de las repercusiones de lo que se estaba aprobando en la conciliación. Solamente hasta después de que se aprobó y fue publicado fue que se dieron cuenta, y fue cuando a mí me tocó intervenir para objetarlo, que afortunadamente se objetó, porque más vale tarde que nunca. Cambiando de tema, presidente, ¿usted qué carga en el bolsillo? ¿Los bolsillos qué carga? Mis gafas. ¿No más? Mi esfero. ¿Billetera? No, ¿No carga ahí? Una libretica. ¿Usted es un indocumentado? Yo soy documentado. Una libretica aquí que tengo para hacer apuntes, un esfero que lo uso de vez en cuando. ¿Y plata? Cero. Parece que estuviera desempleado. Casi. Sí, pero ¿qué cosas de verdad nunca hace que hacemos los colombianos comunes y corrientes? ¿Cuánto hace que no va a cine? A un teatro común y corriente, digo, dentro del país, ¿no? Porque en Nueva York es muy fácil la seguridad y el acceso a eso. Yo estuve en cine una vez como presidente con mis hijos en una película, no me acuerdo cuál era, pero fui a ver una película con ellos en un teatro común y corriente. He estado, no una, 2 veces. A mí me encanta el cine. Lástima no tener oportunidad de ir más a cine. Usted, yo sé que se desvive por su familia, obviamente, como nos pasa a todos. Su hijo Esteban se va a prestar el servicio militar. ¿Va a ir en las condiciones de cualquier soldado, igualíticas? Igualíticas, y le va a suceder lo que me sucedió a mí seguramente, que por ser vos quien sois, le van a dar más duro. Y va exactamente como cualquier soldado. ¿Y si le tocara ir a combate, le toca? Si le toca, ¿Está le en una toca. unidad donde le podría tocarle ir a combate? Y va a ser una unidad dura, porque va a tener el entrenamiento creo que de fuerzas especiales o de lancero, pero está como cualquier soldado. Lo que pasa es que a los soldados bachilleres no los mandan usualmente a la primera línea, los mandan de pronto a la segunda línea. Usted cumpleaños el viernes, ¿no? Cumpleaños el viernes. ¿Cómo lo va a celebrar? ¿Qué van a hacer con tu tina y los niños y yo? Mis hijos están en eso, yo voy a estar en Cartagena, está la asamblea de la ANDI, tengo que además ir a Magangué, a una cosa de unas viviendas. Entonces esa noche no sé si me regrese a Bogotá o mis hijos vayan a celebrar el cumpleaños esa noche. Bueno, presidente, pues nos podríamos quedar hablando de muchas cosas porque con usted hay mucho tema, pero vamos a ver esto en puntos suspensivos para que vuelva pronto, para que sigamos hablando de aquí a un tiempito a ver cómo van las locomotoras. Esperamos que no se le descarrile ninguna. Espero que la del medio ambiente sea compatible con el compromiso que usted firmó por el medio ambiente cuando era candidato, ¿recuerda? Con Sandra Besudo, que es ahora funcionaria del gobierno. Le voy a hacer 2 preguntas muy cortas, muy concretas, muy puntuales, porque ya me están acosando del máster. Una, se supone que a la excuñada del expresidente Uribe la iban a extraditar hace como 2 meses y todavía no la han extraditado. ¿Usted sabe algo de eso?
La verdad que no le he hecho seguimiento, pero le averiguo. Bueno, listo. Me averigua, yo les digo dentro de 8 días qué pasó. Y la segunda pregunta, ¿se va a mantener el ministro Peñalosa en el cargo independientemente de que esté haciendo cosas contra la ley, como dice su amigo Felipe López? Ahí hay un problema de presentación. Mire, ahí en esa situación hice lo siguiente. Le dije al ministro, usted salga a explicar y pida en la Procuraduría una investigación. Y lo que resuelva el procurador, y le hemos dicho que sea totalmente severo. Pero es que el problema no es que sea legal o ilegal, sino el problema de la ética, que eso no lo juzga ni el procurador ni el contralor. Pero ahí también hay un margen. Según dice él, todos esos contratos venían desde antes, inclusive que él fuera funcionario. Entonces, si eso es cierto, ahí no claro, hay pero si el ministro está, si la familia del ministro, con una empresa de la cual hace parte el ministro, es accionista, negocia con el Estado, porque ahí no dice con el Estado, con la entidad para la que usted trabaja, sino con el Estado. Ahí hay un tema de que uno no puede ser ético al 99.9%, tiene que serlo al 100%. Al 100%, de acuerdo. Pero por eso puedo esperar al dictamen de la Procuraduría, que yo le dije al procurador que me dijera realmente si hay falta no solamente legal, sino ética, que él que pensaba. Y lo que me diga, yo actúo. No hay mucho desgaste de los ministros. ¿No piensa hacer algunos cambios ahorita para arrancar el tercer año? Es que eso de hacer cambios por hacer cambios, eso que dicen una crisis ministerial, eso no tiene ningún sentido. Los ministros se van cambiando cuando hay necesidad de cambiarlos, cuando no están dando resultados, pero hacer cambios por hacer cambios muchas veces lo que resulta es contraproducente, porque entonces el que llega tiene que aprender y tiene que volver a acoplarse, y a veces hace cambios en materia de políticas que pueden ser buenos, pero también pueden ser muy malos. Si usted fuera el director de Semana o el director del Tiempo, ¿cómo titularía la crónica sobre sus 2 primeros años de gobierno? Afortunadamente no soy ni director del Tiempo ni director de Semana, pero yo diría que hemos dado unos resultados. Es un titular. Lo mejor está por venir. Bueno, ese es el título de la entrevista es el título de los primeros 2 años del gobierno de Juan Manuel Santos, según el periodista Juan Manuel Santos, hoy presidente de la República. Muchas gracias por haber venido. Esta siempre es su casa. Y acuérdese, lo mejor está por venir. Esperamos que llegue, presidente. Muchísimas gracias por haber venido. Esta es su casa, siempre lo esperamos. Muchas gracias.